Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de qué es la vida, cómo vivirla y cuál es el objetivo, porque obviamente esto es un tema muy importante y antes de, bueno, de empezar a trabajar duro, antes de intentar obtener libertad financiera o intentar hacer cualquier cosa, pues tenemos que entender primero de todo por qué estamos aquí, ¿vale? Y bueno, esto obviamente es algo que se ha planteado durante milenios muchísimas personas, prácticamente todo el mundo ha tenido alguna pregunta similar, existencial, a lo largo de su vida y pues yo quiero dar mi opinión porque como dije el otro día en el vídeo, este es mi canal, voy a contar mi verdad, que no obviamente tiene que ser la verdad absoluta ni mucho menos, pero para el que le pueda inspirar, para el que le pueda servir, pues bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea aprender y ver otros puntos de vista, pues seguro que es bueno. Bueno, ¿cómo he llegado a esta conclusión que te voy a contar? Básicamente, como siempre comento, a través de libros, experiencias personales, el preguntarme a mí mismo, el hecho de ser libre financieramente me ha permitido pues constantemente estar bueno, pues preguntándome este tipo de cosas, ¿no? Porque al final de nada sirve que tengamos un montón de dinero, de nada sirve que tengamos pues eso, cosas materiales o relaciones y tal, si en realidad no sabemos cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del tiempo es algo que me he planteado mucho y he llegado a una serie de conclusiones, precisamente por todo este conocimiento que he ido obteniendo, pues no solo a nivel espiritual o desarrollo personal, sino también pues científico, documentales, cursos que he hecho, que al final pues vas viendo como que todo más o menos va convergiendo hacia un punto en común, ¿no? Y bueno, básicamente lo que es esto que estamos, digamos que conforman la realidad, para mí es un simulador, ¿vale? Es como si fuera un videojuego. De hecho, Elon Musk, por ejemplo, que sabéis que es el CEO de Tesla, también dice que es muy probable que estemos viviendo dentro de una simulación, de un videojuego. Y básicamente, de la manera en que yo lo entiendo es que Dios, que es el todo, da igual que no seas religioso o da igual que digas que eres ateo, obviamente estarás de acuerdo conmigo en que de algo tenemos que venir, pues eso que se llama algo, puede ser Dios, el universo o como lo quieras llamar, es el todo, ¿vale? Y ese todo está como iluminando a una especie de colador, una especie de filtro, y cuando esa luz que ilumina ese filtro, sale, digamos, la proyección. Cuando lo proyectamos en la pared, si esto fuera el filtro y esto es la luz, cuando se proyecta sobre la pared podemos ver obviamente una especie de diagrama, ¿no? De matriz, donde hay pues puntitos blancos, que sería la luz, y puntitos negros, que sería la sombra, en la cual pues claro, con los barrotes, ¿no? De ese filtro, los alambritos de ese filtro, pues no van a dejar pasar la luz y formará esa sombra, ¿no? Entonces ese filtro actúa como si fuera un holograma, o sea, eso es lo que está proyectando el holograma que conforma el universo. Y esto, aparte de que, bueno, son teorías que tengo en mi cabeza y he investigado por ahí, también decir que tiene base científica, ¿no? A mí tampoco no soy de las personas de que sí, es que todo tiene que tener base científica. Me da igual, porque obviamente hay muchas cosas que, por mucho que no se hayan demostrado por la ciencia, no quiere decir que no sean verdad, ¿no? O que no tengan sentido. Por tanto, eso no me cambia tampoco la película, pero sí decir que, bueno, cuando vamos teniendo esa base científica, pues quizá, pues sobre todo para muchas personas, es como que empieza a tener más veracidad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, entonces cuando se produce, digamos, esa proyección, se forma el holograma, que es como decimos, pues las personas, los objetos, etcétera, ¿no? La materia, por así decirlo, que obviamente está compuesta de energía y que a su vez, pues como digo, conforma la materia, la realidad. Obviamente al principio era quizá todo piedras y empezó pues poco a poco a formarse el agua, las primeras plantas, los primeros seres vivos, por así decirlo, y ya pues hasta el día de hoy, ¿no? Así súper rápidamente. Entonces, ¿por qué esto sucede así? ¿Para qué sirve todo esto? Básicamente, en mi opinión, esto es la simulación para que Dios se pueda experimentar a sí mismo. Es decir, nosotros, aunque estemos separados, aunque ese puntito blanco que está separado por la línea negra de la sombra que hablamos del filtro, y que vea otro puntito blanco enfrente, es lo que conforma la separación, ¿vale? Tú eres Dios, yo soy Dios, somos todos creadores de todo esto, ¿vale?
¿Por qué? Porque además venimos de la misma luz, es decir, venimos de la unidad, venimos del todo, ¿no? Que es eso, que decíamos, el Dios, el todo, ¿no? El infinito, por así decirlo. Entonces, cuando se proyecta a través de ese filtro, se forma la separación, y la separación, el mundo dual, por así decirlo, sirve para, como decía, poder verme reflejado en ti. Es decir, si ahora estamos viendo este vídeo, o si nos conociésemos en persona, o a lo mejor nos conocemos en persona, pues todo lo que yo pueda identificar, bueno o malo de ti, en realidad está hablando de mí mismo, ¿no? Entonces, en la Biblia, por ejemplo, aunque ya digo, yo no soy religioso ni nada, pero a todos los que nos gusta la ley de la atracción y temas de espiritualidad y demás, hemos visto que hay un montón de significado de esto mismo que estamos hablando, y que ya se decía, ¿no? Que Dios nos crea a imagen y semejanza, de que todos somos hermanos, porque al final venimos, digamos, de lo mismo, y eso es lo que dice que nosotros somos los creadores de todo esto, somos los creadores de nuestra propia realidad. Lo estamos entendiendo muchísimo con El Secreto, cuando hemos aplicado la ley de la atracción, cuando elegimos un pensamiento de una u otra manera, eso acaba manifestándose en la realidad. Ya haremos vídeos de por qué funciona la ley de atracción, por qué a veces no te funciona, y voy a explicar paso a paso cómo realmente hacer para manifestar. A mí me ha funcionado cada vez que lo practico. Bueno, volvamos al tema. Entonces, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué es la vida? Es un simulador, ¿vale? Es un campo, digamos, de batalla, que no tiene que necesariamente ser una guerra, simplemente pues un playground, ¿no? Un patio donde estamos todos aquí jugando, estamos todos experimentando, jugando precisamente a no ser Dios, ¿no? Es como que nos hemos olvidado de dónde venimos y estamos como pollos sin cabeza, un poco sin saber, perdidos, y cuando miramos a nuestro interior, cuando realmente empezamos a escuchar esa voz y vemos que empieza a surgir la magia, es cuando empezamos a reconocer este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos muy dormidos en el sueño, en la Matrix, por así decirlo, y no hemos tenido quizá ese despertar espiritual, pues al final hacemos cosas muy del 3D, ¿no? Pues beber un montón, fumar, digamos, no entendemos cómo funciona la vida, nos pasan cosas negativas y nos lo tomamos súper mal, no entendemos que nosotros de alguna manera somos los creadores de todo eso, tanto lo bueno como lo malo, porque no existe el bien y el mal. El bien y el mal es producto del mundo dual, del mundo simulador. Simplemente la dualidad se crea arriba, abajo, izquierda, derecha, bien, mal, hombre, mujer, bonito, feo. Todo eso es simplemente para, digamos, poder experimentar la realidad, ¿vale? ¿Cómo puedo saber lo bueno cuando he experimentado lo malo? ¿Cómo puedo saber que estoy en la derecha cuando puedo referirme a la izquierda, ¿no? O sea, necesito ese punto, digamos, de pivotación para saber, ¿no? Al final, lo bueno y malo es relativo. ¿Cuánto es bueno? O sea, no hay una escala que se pueda medir. Hay algunos países que unas cosas son buenas y en otros países esa misma cosa es malo, ¿no? Entonces, es una cuestión más bien de seguramente de los constructos sociales y demás. Entonces no hay que tampoco ver que eso, o sea, hacerle mucho caso, porque al final es un constructo social, entonces no tiene sentido. Me voy a otra cultura y ya no funciona así, entonces eso no me vale como para que yo construya mi realidad en torno a eso, ¿no? Porque al final me estoy perdiendo probablemente un montón de cosas que me están enfocado en esto, me está digamos, limitando la visibilidad a otras cosas, ¿no? Que puedan ser también ciertas. Entonces, decir que como decía, el bien y el mal es simplemente para navegar por el mundo dual, pero nos sirve para poder reconocer quién tengo enfrente y lo que estoy creando, no solo personas, sino mi entorno. Todo lo que tú actualmente estás viendo, tanto lo bueno como lo malo, tus circunstancias, todo es creado por ti y se crea a través de tu identidad, ¿vale? Entonces, cuando la identidad es el programa más básico de todo. La identidad es qué imagen tienes tú de ti mismo, qué crees que es posible. Todos esos programas mentales
que puedan ser, que los puedes tener porque los has aprendido tú, porque te los han impuesto sociedad, familia, amigos, el colegio, lo que sea, la universidad, todos los límites, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, y hablando un poco en el mundo 3D, ya he dicho que no existe el bien y el mal, pero lo que podamos considerar lo bueno y lo malo. Todo eso es un programa simplemente porque no somos más que inteligencia artificial, no somos más que robots. En realidad, yo he elegido mi alma o lo que viene de mi ser superior, lo que viene de esa porción de Dios que está jugando a mi juego, por así decirlo, del avatar Eloy. Ha elegido esta versión porque tiene unas características positivas y unas características negativas, en las cuales, pues en las negativas tendré que trabajar. ¿Por qué? Porque el objetivo final es llegar a ser Dios otra vez, retornar a casa, a darme cuenta de que soy Dios y de que llegando a mi mejor versión me acerco más a Dios, ¿no? Y ya digo, no es un Dios religioso, en plan un tío mayor con barba en el cielo que está un poco cabreado. No, eso para mí no es Dios. Hablo de, ya digo, seas o no religioso, seas o no ateo, me da igual. Lo que está por encima de nosotros, aquello que nos ha creado, que no sabemos qué es, ¿no? Pero eso, esa entidad, por así decirlo, somos nosotros, porque venimos de esa luz, como decía, se proyecta y esa separación que se produce cuando se pasa por el filtro, ¿no? Por ese holograma, que se crea ese holograma, esa separación, en realidad, aunque yo esté separado de ti, no indica que no venimos de lo mismo, simplemente que hemos pasado por ese filtro para poder experimentarlo. ¿Por qué viene esto? Porque, bueno, una de las opiniones que yo tengo es que Dios simplemente es el todo, ¿no? Y decide dividirse en muchos trocitos, en muchos pedazos, que somos nosotros, la materia, etcétera, para experimentarse a sí mismo, para tener una separación, para poder decir, vale, tú eres Dios, ostras, ya veo lo grande que eres, ya veo la capacidad que tienes de crear, la capacidad que tienes de expandirte, ¿no? O sea, nosotros no sabemos, cuando no tenemos la costumbre de mirarnos hacia adentro y reconocer todo el poder que tenemos, ¿no? De hecho, siempre es todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, cuando no sabemos que las respuestas las tenemos siempre dentro. Entonces, la manera de, digamos, experimentar y de reconocer y de ver cuán grande podemos llegar a ser es mediante esa separación, ¿vale? Que decía, el mundo dual, gracias a experimentar lo bueno y lo malo, que no existe el bueno y el malo, no existe el diablo y Dios, es todo lo mismo, es lo mismo, el diablo y Dios es lo mismo, simplemente que son polaridades opuestas, pero de una misma magnitud, ¿vale? Entonces, esto lo que nos ayuda es, por ejemplo, en este canal de YouTube nos centramos en llegar a ser nuestra mejor versión, es decir, desaprender todas las tonterías que hemos aprendido, no solo, pues como decía, ¿no? Por nosotros mismos, por la sociedad, los padres, el colegio, los profesores y demás, sino también digamos, los programas genéticos que yo tengo en mí, ¿vale? Como pueda ser, pues eso, enfermedades hereditarias, enfermedades que adquiero pues al nacer, todo ese tipo de información, porque al final todo es información, todo es energía, el ADN es información y esa información la tenemos en nosotros mismos, es lo que indica que yo soy este avatar con X características y X cosas malas, por así decirlo, cosas que son mentira, es decir, que no son Dios, y el juego para lo que venimos a la Tierra, da igual si vives un año o 10 o 100 años, lo que tienes que hacer es, lo que es bueno para la conciencia, lo que es bueno para seguir en ese camino hacia Dios, es que tú vayas reprogramándote, ¿vale? Reprogramándote hacia el infinito, reprogramándote y quitando todas las líneas de código, por así decirlo, todos los programas que no son verdad, que son una limitación. ¿Por qué? Porque cuando tengo ese programa de limitación, cuando me lo quite, es decir, cuando experimento lo malo y me lo quito, puedo experimentar qué es lo bueno, ¿no? Entonces voy al otro extremo, voy al extremo de Dios, y cuando lo que quiere Dios es que experimentemos todo el espectro, ¿no? Integrando siempre, continuamente, todo lo malo, entre comillas, porque lo malo, como decía, también es parte del todo. Lo bueno y lo malo es simplemente parte del todo. Cuando nos sentimos bien
como la manera en que nosotros podemos navegar, aunque no sepamos esta información, digamos casi instintivamente, es mediante sentirnos bien. Cuando nos sentimos bien es que estamos alineados y en esa alineación es como, vale, perfecto, tengo que ir por aquí, ¿no? Es como que puedo seguir avanzando. Y todos esos sentimientos de alineación, todos esos sentimientos de sentirme bien, siempre van ligados a la libertad, a la expansión. Cuando digo libertad hablo de realmente libertad de desbloquear todos los límites que podamos tener, ¿no? Sentirnos bien, sentirnos que podemos amar libremente, sentir que podemos hacer lo que queramos, sentirnos aceptados, sentirnos amados. Es decir, todo ese tipo de cosas nos van indicando hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Por eso nos sienta tan bien cumplir objetivos, vivir experiencias positivas, la libertad financiera, el dinero, todo eso nos va dando, digamos, nos va haciendo encaminarnos hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que, como decía, es el objetivo final de volver a ser Dios, ¿no? Hay un experimento que bueno, era como un experimento científico, salió en las noticias hace un montón de años y ya no me acuerdo, creo fácilmente 10 o 15 años, pero me acuerdo perfectamente de qué iba y de la imagen, ¿no? Que ahora voy a comentar. Resulta que sacaron una noticia que decía que cómo iban a ser las personas, nuestros descendientes, dentro de pues cientos de años, ¿no? Y resulta que la imagen era prácticamente, bueno, salía la foto de un chico y la foto de una chica y eran guapísimos los dos porque básicamente eran como mulatos, es decir, como color, la piel perfecta, como moreno 365 días al año, los dientes perfectos, las facciones perfectas, no eran ni ojos muy chinos, en plan asiáticos, ni muy occidentales, o sea, los ojos como una especie de verde, marrón, azul, o sea, parecía casi como un montaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma biología, por así decirlo, cuando todos nos reproduzcamos con todos, ahora qué está pasando, todo el mundo está viajando, todo el mundo se va a estudiar fuera, todo el mundo se queda a vivir fuera, hay una mezcla constante, un negro se va con no sé, con una china, un latino se casa con una rusa, o sea, mezcla, y el resultado final va a ser que todos seamos, claro, al final, si tú coges un bote de pintura, pones blanco, pones negro, lo empiezas a mezclar todo y sale siempre el mismo color, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que físicamente, biológicamente, estamos evolucionando hacia ser lo mismo, ¿vale? Hacia la unidad, hacia poder llegar a un momento, ir por la calle y decir, ostras, tú, o sea, es como un espejo, o sea, me estoy mirando a mí mismo, ¿no? Entonces, reconocernos como que realmente somos hermanos. Eso es lo que va a pasar al final, ¿no? En el número infinito, digamos, de tiradas o el número infinito de reproducciones, ¿no? Entonces, llegará un momento que seamos perfectos a nivel salud, seamos perfectos a nivel capacidad de manifestar, a todos los efectos, llegará un momento que podamos prácticamente estar a 0,0001 de ser Dios, ¿no? Si vemos la peli de Lucy, que está en Netflix, Lucy, ya la he recomendado en algunos directos del canal de YouTube, me encanta esa película porque va precisamente de eso, ¿no? De cómo ella está, como todo el mundo, al 20% de uso de cerebro, como cualquier ser humano, le sucede un evento, que no te lo quiero contar por si no lo has visto, y empieza ese 20% de su capacidad cerebral a 25, 30 y llega un momento que es 100%, ¿no? Y cuando llega al 100% obviamente es Dios, desaparece, porque es que es Dios y no existe el tiempo ni el espacio para ella, puede convertirse en lo que quiera, es decir, tiene un control total, tiene tal liberación de resistencias y de creencias limitantes y, o sea, su cerebro, o sea, no solo puede poco a poco, ¿no? Según va avanzando ese porcentaje, empieza a controlar a la gente, empieza a escuchar llamadas telefónicas, empieza a poder conectarse mentalmente con cualquier persona en el mundo, empiezas a ver los sentimientos, empieza a tener memoria infinita, es decir, se convierte precisamente en Dios, ¿no? Según va avanzando, ¿no? Y la peli lo explica súper bien. Entonces, te recomiendo que la mires porque está genial la peli. Además está en Netflix y bueno, por todos lados, porque es muy famosa. Es con Scarlett Johansson y Luc Besson como director, que es un director súper bueno. Entonces, es lo que decía, esto es un simulador, el objetivo es
llegar a ser Dios, ¿vale? Desaprender todo lo que estamos aprendiendo, todas las limitaciones que nosotros tenemos y ir avanzando hacia esa luz, hacia regresar a casa, por así decirlo, ¿no? Y por eso estamos en este campo de batalla, que cuanto más empezamos a entender que somos los responsables, los creadores de nuestro universo, de nuestra realidad, pues entonces más podemos avanzar rápidamente, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos la tipología de pensamientos o el mindset que tenemos que tener para poder navegar este mundo mucho más fácilmente, mucho más ágilmente, fluyendo y no tanto en la resistencia, ¿no? En me niego a aceptar que yo he creado esto, en el rol de la víctima, ¿no? Hablaremos de enfermedades, hablaremos de todo este tipo de cosas que pues eso, serán vídeos un poquito más, que puedan ser un poquito más chocantes, porque a muchas personas no les va a gustar la idea de oír que son los creadores de su propia realidad cuando le han pasado cosas que puedan ser malas, ¿no? Porque se están posicionando en la polaridad negativa, ¿no? Y no están viendo que en realidad es todo parte de un plan mucho más grande, y de que en realidad pues eso, no existe el bien ni el mal, sino que realmente simplemente existe para navegar en este simulador, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Es un vídeo un poquito más largo porque al final va a sentar, yo creo, un poco las bases para lo que va a ser este canal de YouTube. Es mi sistema de creencias, por tanto todos los vídeos que salgan en relación a esto, o sea, en este canal, perdón, va a ser en relación a esto, porque vamos a hablar de reproducción, de genética, de enfermedades, vamos a hablar de objetivos de libertad financiera, o sea, vais a ver cómo en realidad, y es increíble, pero en realidad todo tiene un porqué, todo tiene sentido, todo se va entrelazando y tiene todo el sentido del mundo. Y precisamente por eso lo quiero compartir con vosotros, porque vais a empezar a atar cabos que inicialmente vais a decir, ostras, no tenía ni idea que esto pudiera tener relación con esto. Entonces al final se crea realmente nos hacemos superhombres, nos hacemos realmente seres humanos que somos muy conscientes de lo que está pasando, y como decía, podemos navegar mucho mejor en la vida y mucho más felizmente, ¿no? Porque empezamos a fluir y no vemos las resistencias, o no creamos esas resistencias que obviamente nos hacen sufrir, ¿vale? Porque también nos estamos posicionando en eso, ¿no? Que creemos que hay algo que nos puede afectar o que algo que nos puede hacer mal, ¿no? El mal no existe, no hay nada que te pueda hacer daño, porque tú eres el creador, ¿vale? Y después de la muerte tampoco hay nada, y antes de la vida tampoco no hay nada, ¿no? O sea, todo es parte del todo. La vida simplemente es un trocito muy pequeño donde estamos experimentando esto, ¿vale? Así que bueno, ya entraremos más en profundidad con otros temas, porque si no me meto ya a saco, y quiero cortar el vídeo aquí para que realmente entendáis bien esta parte. Así que bueno, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que queráis comentar en la parte de abajo de comentarios, porque seguro que se puedan formar debates, probablemente vosotros también tenéis una opinión distinta, así que me gustaría oírla. Dale a me gusta en el vídeo si te ha gustado, suscríbete en el canal y activa la campanita, porque van a empezar a llegar vídeos muy interesantes de este estilo. Así que nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.